una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Hola, hola, hola. Hey, hey, hey. Estamos de regreso en tu programa Sin Miedo al Éxito. Y bueno, vamos con algo muy interesante. ¿Con qué? Con el tema. A ver, ¿a ustedes no les ha pasado? Siempre que sé que inicio con ustedes no les ha pasado, pero siento que es algo que casi a todos nos pasa. Es cuando por ejemplo, tenemos una amistad de años, y tal vez por alguna situación no termina mal, sino terminan como algo ahí mal. Como que no termina de concordar, así como que se va esa persona, o tú te alejas, cambia de departamento, lo que sea, y como que se dejan de hablar. Después de años se vuelven a encontrar para hablar de lo que pasó, pedirse perdón y decir, bueno, sigamos con la amistad. No sé si les ha pasado, así como que alguna amistad tal vez se alejó, o tú te alejaste y fue como que dejaron de hablar. No. ¿No? Yo lo intenté una vez con la amistad que mencioné el lunes pasado. Nunca nos peleábamos ni nada. Una amistad antigua. Bueno, no vamos a exhibir. Con ella nunca nos peleábamos ni tuvimos ningún problema ni nada, solo nos distanciamos. Y en una ocasión hablamos como para intentar recuperar la amistad que teníamos antes y quedamos en paz y todo, pero nunca pasó. Amor y paz. Ajá, pero no volvimos a ser amigas, solo si nos miramos en la calle, hola, y ya. Como que conocidas. Exacto, ajá. Conocidas. Sí. A mí me pasó que yo sí tuve una amistad creo que desde pequeña, y pues se fue a otro departamento, y fue como que no fue que nos seamos como que peleado cosas así, sino fue como que, ay, bueno, bye. O sea, no fue como que pasaron cosas ahí, no hubo despedida, no hubieron malentendidos ahí y todo, y pues las dos sí actuamos mal y todo, pero pues hace poco, creo que el año pasado fue que como que nos volvimos a topar, y fue como que, bueno, no te preocupes, todo bien, nos perdonamos, todo tranquilo. Y pues ahora es como que, como decís, somos conocidas. Hay como que historia atrás, pero somos conocidas. Qué triste, Qué ¿verdad? difícil. Sí. Qué difícil este punto. Ay, yo vi un reel que decía, hoy vi una desconocida en la calle, pero fue raro porque sabía su cumpleaños, conocía a su familia, las cosas que le gustaban. Pero es una desconocida ahora. Se va a liberar, va a liberar. A mí sí se me lagrimearon los ojos cuando vi eso. Son cosas que pasan, la verdad. Sí. Hay personas, como hay que entender que personas que llegan a un tiempo y pasan un buen tiempo contigo y pues no se van a quedar para siempre. Solo eran una fase de tu vida. Exacto, algo que tenías que aprender. Algo o te tenían que enseñarle. enseñar. Ajá. Exacto. Sí, así es. No, creo que, no sé por qué en el campo, en el área de los hombres no nos pasa este tipo de cosas. Eso es cierto. Bueno, tal vez sí, Casi no sí. les pasa, No quiero generalizar, pero casi. tal Es que vez sí. ustedes no tienen sentimientos. Nosotros tenemos exacto, nosotros tenemos una manada, eso me atrevería a decir. No tenemos solo. Ustedes como ven a un cualquier amigo. persona, a cualquier hombre en la calle, ¿qué onda, bro? Así como que de toda la vida. Bueno. Entonces es bien raro, pero especial a la vez, diría yo. Pero antes de hablar de mi punto como tal, o lo que creo que podemos nosotros también entrelazarlo entre mujeres y hombres. También quiero darle la bienvenida a alguien que se agrega nuevamente acá con nosotros, Sin Miedo al Éxito. Así que, Estefanía, bienvenida nuevamente acá con nosotros. Bienvenida. Qué bueno tenerla por acá. Gracias, y qué gusto regresar después de casi 2 años y medio a esta cabina, pero qué alegre escucharlos, volver a estar acá y saber de que tenemos algo que nos une, que es Cristo, que la voz llegue hasta donde Dios lo permite, y pues qué alegre volver a estar por acá, y a todos los que nos escuchan en casa, qué alegre que están conectados por ahí. Mira que el tema de hoy es al encuentro, es de Sí. volver a nuestro Ajá, es volver, Tú entonces. dices tu reencuentro con nosotros, te encontramos. Sí, gracias, Vieron, estamos gracias. viviendo el tema. Sí, lo estamos viviendo bastante. Y justo como decía Yair, se nos hace bastante complicado, son unas mujeres bastante como sentimental. Y también lo he notado mucho en mis hermanos y mis primos. Y le digo, bueno, ¿y ustedes por qué no tienen esas como amistades que no vuelven a verse? Y ahí Podemos como pasar que 5 años. 5 años o 6, y se vuelven a encontrar y como que nada había pasado. Y una de mujeres como que pasa un momento como de luto, luego es como que analiza todo, y es como que mira, ya pongámonos como que en paz, de acuerdo y todo. Seamos maduras. Seamos maduras, ajá, y aunque haya pasado tal vez alguna dificultad,
somos que como que más sentimentales en ese momento, pero sí es bastante curioso que pues a los hombres no les pasa pues nada de esto, que a las mujeres sí nos pasa. Es que así nos hizo Dios, nos hizo sensibles. Sí, Es cierto, porque es si cierto. todos fuéramos iguales también como que Ay, no creo que no. Sí. Creo que es bien importante, ahora sí voy a hablar de mi punto en este ver. lado Vamos a de los hombres, es bien interesante, porque yo tengo compañeros, hago esta división, compañeros y amigos como tal, del colegio, en la universidad no tanto, pero en el colegio sí, en mi tiempo de básico, bachillerato tengo Su muchos tiempo amigos. de luz. Ajá. De tinieblas. En mi pic. Ajá, Estaba en en su mi pic. pic. Estaba en mi Ya prime. sabe el uso de tinieblas, pero. No, bueno, entonces estaba en ese tiempo y tenía buenos amigos, muy buenos amigos. Como digo, no éramos solo de uno, sino éramos como una manada, éramos como... Una manada. así la Mi llamábamos. manada. Así la llamábamos. Buenos amigos no es sinónimo de buenas influencias. Hay que aclarar Exacto, eso. no Sí, significa que lo somos- iba a aclarar más adelante. Pero bueno, llegando a ese mismo punto, éramos como 10. 10 que eran Sí, eran parte manada. de la manada. Pero vean qué interesante, que la forma para poder arreglar un conflicto era, vaya, bueno, ustedes qué problema tienen, y no sé qué, y nosotros con el compañero, con el amigo que no podíamos ni ver, o tuvimos un problema ahí, no, es que no sé qué, y alegándonos. No, todos jugando Ajá, pelota. entonces, como éramos muy fan del fútbol, entonces pelotazo. Ajá. Era el paredón Ahí era. y a pegarnos un pelotazo a cada uno, y esa era la forma de sacar nuestro enojo uno con el otro. Esa era la forma de hacer nuestras paces, haga. Entonces de esa Exacto, forma hacíamos definición nuestras paces. perfecta. Si alguien tenía sed y no cargaba dinero, del pachón de uno tomábamos todos. Entonces también eso es parte también de la manada de los hombres. Y al final, llegando también al final de mi experiencia, diría que ahora que todos salimos del colegio, ya tenemos diferentes caminos, podemos encontrarnos en la calle, que es como, qué buenos tiempos, qué calidad. Me he encontrado con algunos en el gimnasio y digo, qué calidad, porque es como que volvemos a recordar esos viejos tiempos y todos decimos, qué chilero, qué calidad esos momentos que pasamos juntos. Igual hay compañeros que ya tienen familia, ya tienen hijos, ya están casados. Ay, wow. Y yo, como aún aquí en la universidad, digo. No, también existe este mismo, estos tiempos en los que nosotros podemos dar cuenta cómo cada uno va tomando su camino. Pero al final, por más lejos que estén, por más distanciados, por más distancia que hay entre uno y el otro, al final también podemos darnos cuenta o recordar que por más grande que sea la distancia, siempre vas a tener un amigo ahí. Porque yo puedo venir y llamar, o venir y escribirle y decir, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estás en Estados Unidos, mira, ahí te voy a llegar a visitar. Ahí te voy a llegar a visitar. Y sabes que sigue pendiente ahí, o sigue presente la amistad, porque sabes que te va a contestar y te va, tal vez no recibir, pero por lo menos saludar. Vas a poder saludarlo. Entonces, o tal vez sí recibir. Pero creo que es bien interesante esto. Y cuando hablamos de distancia me llama mucho la atención, porque podemos ejemplificar de esta manera muy cotidiana de los amigos, como también nuestro mejor amigo de amigos, que es Jesús. También Él nos muestra cómo al final van momentos, o van a haber momentos en los que vamos a tener que colocar filtros para poder filtrar a diferentes personas. Creo que con los amigos lo hacemos así. Colocamos filtros para poder venir y filtrar a las personas. Este sí puede entrar en mi grupo, este no. Creo que como sociedad somos así. Creo que no deberíamos de ser así, pero bueno, somos así. Pero quiero ejemplificar esto para hablarlo también como Jesús. Y yo escuchaba algo con relación a... estaba escuchando una prédica con relación a esto, y decía, había un pastor que predicaba todos los domingos, decía, el que está exponiendo la palabra, predicaba todos los domingos en contra del divorcio y en contra del homosexualismo, decía. Pero lo predicaba así muy fuerte. Sí. Y pasó 3, 4, 5 años y decía que eran hijos del diablo y que no sé qué. Y él luego dice, ¿saben qué fue lo peor? Decía el predicador en la prédica que yo escuchaba. Que a los días viene y el hijo del predicador se le acerca y le dice, papá, soy gay, le dice. Y a las 2 semanas se le acerca a la hija y le dice, la hija del pastor le dice, papá, me voy a divorciar, le dice. Y el predicador le pregunta a esa persona, porque era amigo de él, y ahora, ¿qué les dijiste? Les dijiste así como en tus prédicas, dice que le dijo, que eran hijos del diablo. No, les dijo, ahora como eran mis hijos, tuve que hablarlos de una diferente manera, no aprobar su error, sino amarlos, porque Jesús hace eso mismo, ama a la persona pero no ama el error, ama a la persona pero no ama la equivocación. Entonces es bien interesante, porque hablando de los filtros, cuando el filtro es el de hijo, el que es como cuando tú eres hijo de, o hijo de cierta persona, cuando el filtro es de hijo, creo que la forma de poder tal vez
filtrar a una persona cambia. Así mismo pasa con Jesús. No importa cuál sea el filtro que la sociedad te tenga, pero cuando Él te pone el filtro de hijo, las cosas cambian. Él ya te ve con amor, no te ve como un error, como un pecador o por alguien pecaminoso, sino te ve como su hijo. Y esto es bien interesante. Creo que podemos también darnos cuenta cómo el amor, al final de cuentas, no tiene distancia, no tiene filtros y puede alcanzarnos en el lugar más profundo que estemos. Sí, porque tú te puedes alejar tanto tú quieras, pueden pasar años que tú no puedas sin estar cerca de Dios, pero no significa que Él no está ahí, no significa que Él no estuvo en esos años que tú te alejaste. Él estuvo ahí, es cierto, tal vez mantuvo su distancia, mantuvo ahí lejos porque tú lo alejaste, pero no significa que no estuvo, que no te vio, que no viste lo que pasó. No significa nada de eso, sino Él te está esperando. Si tú todavía estás en esos años que tal vez no has vuelto a Él te está esperando y con los brazos abiertos. Él está esperando a que regreses y digas, aquí estoy, volví mal, volví sucio, pero aquí estoy, sáname. Quizá para meternos más a este tema de la distancia, sabemos que para comunicarnos con personas acá que están lejos, pues están las redes sociales, ¿no? Pero aparte de eso, hay algo que podemos usar también, que es la oración. El pedir por esas personas para que Dios las cuide, que esté con ellos. Ayer en la iglesia escuchaba una parte de la prédica que dio el pastor que decía: usted, si es padre o madre y tiene miedo cuando su hijo sale a la calle porque se queda preocupado de qué va a estar haciendo, con quién va a estar o si va a estar bien, no se preocupe. O sea, Dios va caminando con él gracias a las oraciones que usted hace por él. Y creo que esas oraciones no solo nos sirven para cuidar a los demás, a quienes queremos acá y que no estamos cerca de ellos, sino que también nos sirven para acercarnos a Dios, porque una oración pues es el puente para hablar con Dios, ¿no? Sí, rotundamente. Creo que podemos nosotros también darnos cuenta que al final, por más que nos preocupemos, es eso, solamente una preocupación. Estamos anteponiendo, nos estamos anteponiendo algo que tal vez no va a suceder, como la ansiedad, como que nos ponemos ansiosos por algo que pueda pasar, que al final no termina pasando. Y creo que también con relación a esto podemos, yo siempre he dicho esto, orar por alguien es como decir te amo escondido. ¿Por qué un te amo escondido? Porque muchas veces nosotros no le decimos a la persona estoy orando por vos, estoy orando por ti, pero lo estás haciendo. Es como venir y abrazarlo, es como venir y decirle mira, estoy contigo. Creo que la oración tiene esa eficacia de poder cruzar enemistades, poder evadir algunas veces momentos difíciles y poder alcanzar a las demás personas. Es como una manera de poder amar a otro y, como lo dije, es decir te amo escondido, aunque muchas veces no lo digan. ¿Qué piensan sobre esto? Yo ya di mi punto. Sí. Sí, firmemente, pues como estamos hablando del encuentro, pues me acaba de pasar. Yo me alejé un poco del Señor pues hace un par de años, pero tenía ese como temorcito de cómo Dios me ve a mí, qué Dios piensa de mí, o qué tanto mal he hecho para que pues Dios siempre esté esperándome, aún con todos los defectos que puede haber cometido o pecados que puede haber hecho. Pero toca nuestro corazón el saber de que Él siempre está a la puerta, Él siempre está ahí esperándonos, y aunque de lejos nos esté viendo, y como decía Yair, hay oraciones que uno siente, que uno dice, wow, Dios de tanto a lo que me libró, Dios me ha guardado hasta este momento, porque mi mamá, mi pastor o la hermanita que siempre estaba ahí conmigo en la iglesia, tuvo que haber orado, porque sin su misericordia y sin esas oraciones, sin esos te amo escondidos, no hubiera pasado. Entonces el reencuentro también es una parte de que tenemos que ver qué piensa la otra persona, y muchas veces pensamos de que Dios nos va a rechazar o que va a pasar algo negativo, y realmente cuando pensamos puchis, Él siempre está ahí, Él siempre va a estar para nosotros en cualquier circunstancia, y a pesar de todo lo que hagamos, pues Él siempre va a estar a la puerta y nos va a decir venga, aquí estoy. Y el reencuentro se trata de eso, de que una de las dos personas pues esté esperando. Sacan como estos ejemplos de, por ejemplo, que hay un accidente de carro quizá muy grave, pero la persona queda ilesa y dice, en la casa de este muchacho hay una mamá que ora con fuerza. Sí, es cierto. Sí, escuché ese comentario más de alguna vez, y cuánta razón tiene. Siempre hay alguien orando por nosotros, siempre. Y sí. Por eso hay resguardo. Sí, es algo poderoso, y creo que nosotros no nos damos cuenta de lo que en realidad, del poder que tiene en realidad.
Porque nosotros decimos, sí, la oración, una manera de poder comunicarnos con Dios, pero nos damos cuenta, número uno, del poder, de la eficacia, lo que podemos nosotros alcanzar con esto. A mí me llamó la atención, con esto que mencionaba Estefanía, me llamó demasiado la atención algo, y es que hubieron momentos en nuestra... No, hubieron momentos en mi vida en donde... específicamente llegaba a ese punto en el que yo me sentía completamente mal, pero no puedes decirlo, te sientes tan lejos de Dios que tampoco puedes decirlo, no puedes como que venir y no tienes tiempo. Como tal que vez. con qué moral quizá también. También con qué moral, entonces no sabes qué hacer, pero de la nada llegan personas y tú dices... muy random muchas veces. Yo me encontraba tal vez aquí en la radio, estaba así de la nada cubriendo a alguien o pasando un programa que tal vez no era sin miedo al éxito, pero nada, llegó una persona y me dijo, fíjese hermano, que nació en mi corazón orar por usted, y yo, bueno, está bien, dije. Entonces yo así, tal vez estás pasando en el momento más difícil, pero hay una persona que viene y ora por ti y cambia rotundamente todo, lo que siente tu corazón, lo que siente propiamente tu alma, porque recuerda que es una conexión del alma y lo que puede estar pasando por tu mente, es como que se calla todas esas voces que hay en tu mente, y donde ahí puedes encontrar la paz de Dios, donde puedes permitir que Él venga y obre en tu corazón. Entonces, cuando recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, creo que también nosotros podemos entender lo que significa el amor de Dios. Entonces, cuando logramos entender lo que significa el amor de Dios, también podemos entregarlo a las demás personas. Y como lo hemos mencionado, hay muchas formas de poder amar. Una oración, palabras, un abrazo, pero la mejor forma creo que siempre será orar por la otra persona. Claro, ese sí, ya lo sí, conozco. ese es de los hermanos. Lo practicamos acá. Lo practicamos a diario. Bastante lo practicamos. Hay muchas formas de poder amar, pero cuando le dices a otra persona, quiero orar por usted, o quiero orar por ti, o lo haces algunas veces sin decírselo, creo que también es una de las mejores maneras de poder expresar el amor, y sobre todo el amor de Dios. No puedes evadir los problemas que tienes con las personas que amas. Una molestia ignorada, una plática evadida, una molestia inexpresada puede provocar una gran bola de nieve que pudiste resolver con una conversación incómoda. Atraviesa el proceso de platicar con quienes te rodean, no solo de lo bonito, también lo molesto. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. Radio Alternativa 107.1 FM. Ay, pero por favor que alguien le... Hey, hola chicos, soy Josh Gámez y quiero hacerles una invitación. Ustedes tienen que escuchar y no se pueden perder la programación de Radio Alternativa 107.1 con un mensaje increíble y con las mejores canciones. Les mando un abrazo. Orar por alguien es decir te amo escondido. Es amor sin ser visto, sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente. Filipenses 1, del 3 al 4. www.alternativa.com.gt. Vamos a poner a prueba sus habilidades de psicólogos. A ver, pues yo no soy bueno, no psicóloga. sé. Respuesta rápida, ¿ok? Cuando alguien ¿Y se si les es venta? acerca... No, rápido, lo primero que se te ocurre. Cuando alguien se les acerca con alguna situación difícil que están pasando, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a orar por usted, hermana. Escucharlo y tratar de analizar lo que está pasando y le digo, mira, te comprendo, pero te voy a aconsejar si depende de qué sea lo que me esté contando. Buenísimo. Ahora si es súper extremo, le digo, mira, analicémoslo bien, veamos qué pasa. Vamos a calmarnos. Oremos, ajá. Y yo es como que después vamos a ver qué sucede, pero si es algo así como, pues tiene solución, se está ahogando un vaso con agua, es como que lo escucho y es que mira, o si me están alegando, es como, pues. ¿Y ustedes, jóvenes? Bien interesante este Ajá. mismo punto. Yo llegué... Respuesta Sí, rápida. No, Vueltas. yo decía de broma eso de vamos a orar por usted, hermano, porque es bien común esto, escucharlo en el ámbito en el que nos desarrollamos nosotros, en este ámbito de
de iglesia, ministerio, evangelismos, pero es un error que comúnmente también tenemos, porque decimos, sí hermano, me voy a llevar su nombre y voy a orar por usted, cuando en realidad Dios mismo nos manda la acción. ¿Por qué dejarlo para mañana si lo puedes hacer hoy? Entonces, si una persona tiene necesidad y en realidad, yo siempre aprendí esto de mi pastor cuando decía esto y decía, si no te están pidiendo un consejo, no lo des. Si no te están pidiendo el consejo, no lo des. Si solamente necesitan un oído atento, solamente escúchalos. Si solamente están pidiendo que ores por ellos. Basta, a ese punto vamos, ¿ok? Solo era escuchar, hablar, fin. Bueno, entonces no les diría ahora. No les diría voy a orar por usted, si no oraría en ese momento por ellos. Si necesitan una oración, si necesitan un consejo, pues los daría. Si solamente necesitan un oído atento, pues los escucharía. Entonces, esa sería mi respuesta. Seña. Bueno, siento que también escucharía bastante, porque creo que es algo que todos ¿Bastante necesitamos. o poquito? Bastante. Porque siento que todo lo que algo necesitamos es que nos escuchen lo que creo pasó. Que es lo que más y necesitamos. no que no nos... A mí también me pasó eso. Uy, no, eso sí no lo hagamos jamás. Nunca digan, a mí también me pasó eso. No, si no solo escuchen, que se desahogue. Y después si necesitan un abrazo o algo así, pues lo haces. Pero, y si te piden el consejo, pues lo das. Y si no, pues mejor calladito. Respuestas válidas. Ahora vamos. Válidas, las afirmas. Sí. Correctas. Sí, se las apruebo. Pasamos el examen. 10 de 10. 10 de 10. 10 en la frente. Por favor. Ya somos psicólogos, entonces. Les falta un poquito, mucho. Como era de psicología el test. Bueno, continuando. Lo que pasa es que muchas veces eso es lo que hacemos, que cuando alguien llega a nosotros con algún problema, lo primero que queremos es creernos psicólogos y sabes que mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y quizá nadie te pidió tu opinión. Lo único que querían era que los escucharas. Probablemente la persona incluso ya sabe qué hacer, ya sabe la solución y solo necesita desahogarse, solo necesita tiempo para procesar y asimilar la situación y en su debido momento va a actuar. Pero no necesita que si esa persona ya está muy cargada, tú vengas a cargarlo más. O si no, también nos convertimos en papás y empezamos con los regaños. ¿Sabes? Que si hubieras hecho esto, no te hubiera pasado. No, O te lo dije. Te lo dije. No. Por ejemplo, usted, papá, que me está escuchando. Uy. ¿Más regaño? No es regaño, ¿ok? Es consejo. Es una opinión de una hija. No se los pedí. Solo escuché. Y es que muchas veces sus hijos quizás no les cuentan las cosas porque lo primero que ustedes hacen es atacarlos. Si sus hijos ya están suficientemente mal por lo que están atravesando, el hecho que No les ustedes quedaría bien otro vengan, regaño. como a recalcarles, a volverles a decir lo que hicieron mal, ellos ya lo saben, ellos probablemente ya lo entendieron y ahora solo necesitan su apoyo. Pero si no ven su apoyo, créanme que no los van a volver a buscar para pedirles ayuda. Veía en una serie muy famosa que se llama The Chosen, en un Buenísima. capítulo. Esto no pasó en la Biblia. Esa serie se trata de las cosas de la Biblia, pero esto no pasó en la Biblia. Solo Como lo que le agregan quisieron- un poquito de sal y lo quisieron pimienta. adaptar un poco. Y es sobre María Magdalena, que muestran como, para quienes no saben, ella es una mujer que Dios salvó de unos demonios que tenía. Muchos demonios. Algunos. Bueno, entonces la salvó de eso y ella ya lo seguía, le servía y todo, pero muestran como que recayó. Repito, esto no está en la Biblia, solo lo quisieron adaptar un poco. Muestran que recayó y volvió a sus antiguos vicios, a lugares donde no debería estar, pero Jesús la mandó a buscar, regresó ella con Jesús y ella lo primero que hizo fue hacerse pequeña, decir es que yo no merezco estar acá, yo te fallé, tú ya me habías redimido y yo volví a caer. ¿Y qué hizo Jesús? No la regañó, no le dijo, ay, pero es que tenías todo hoy aquí, ¿por qué lo hiciste? Andate, ya no me mereces, o cosas así, no. ¿Qué le hizo él? Está bien, la abrazó y siguió normal otra vez. Y eso es lo que Nunca le muchas veces preguntó. deberíamos hacer. Ni siquiera le dijo por qué lo hiciste, o qué tanto hiciste, solo le dijo, está bien, te abrazo. Y es lo que debemos hacer a veces con las personas. Sí, me llama esta parte, me llama la atención mucho, porque creo que somos expertos excusadores, somos expertos para buscar excusas. Y muchas veces nosotros ya estamos trabajando en la excusa, buscando qué excusa le vamos a poner a Dios o a alguien para justificar nuestro error. Y creo que Dios ni siquiera está esperando nuestra excusa, ni siquiera está esperando que nosotros le digamos, es que por esto lo hice, es que me sentía muy mal, entonces por eso cometí este error. Pero perdóname, en realidad Él no está esperando ni siquiera eso, solamente está esperando que lleguemos con un corazón sincero. La Biblia dice que Él solamente necesita un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a acercarse a Él. Entonces esto mismo pasaba con esta parábola
que Jesús contaba para dar a entender algo muy simple, que es: no importa qué tanto te hayas equivocado en el pasado, no importa qué tan bajo hayas caído, lo único que importa es que regreses a Él, que vuelvas a Él. Con esta parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, lo decía creo yo el lunes pasado, con esta parábola es bien interesante, porque en ese momento, en ese tiempo, había una ley que se llamaba la ley del hijo contumaz. El hijo contumaz significaba el hijo rebelde, el peor hijo de la familia, como la oveja negra. Entonces, el hijo de contumaz, decía la ley, que si el hijo contumaz, el hijo rebelde, se escapaba de la casa y no volvía, sino que volvía hasta después de un buen tiempo, lo primero que debía de hacer el papá es venir y darle una buena chicoteada, o venir y apedrearlo. Y luego todos los que estaban ahí debían de seguirlo hasta dejarlo muerto, y si quedaba vivo, pues enhorabuena. Pero en realidad, por eso fue que en esta escena Jesús lo plantea así, que el padre corre a su encuentro, porque el padre no quería que apedrearan a su hijo. Vean esto, qué maravilloso. El padre, el único que tenía el privilegio de poder apedrear a su hijo, o pegar una buena chicoteada por lo que había hecho, el que tenía el único derecho, y aún así no lo hizo, sino corrió a su encuentro, lo abrazó, no le pidió, mira, ¿y por qué te fuiste? No le reclamó. Nunca le reclamó ni le pidió una justificación. Y yo creo que en la mente del hijo pródigo un montón de excusas. Perdóname, papá. Ya las tenía aquí en la mente listas. Es que la carne. No me sentía bien. Es que yo quería experimentar. No me entendés. El montón de excusas. En realidad del hijo pródigo, pero en realidad el papá no le pidió ninguna, solamente lo abrazó, le puso anillo en su mano, que el anillo significaba identidad, que le pertenecía a él. Entonces eso mismo hace Dios con nosotros. Entonces no necesitamos excusas para poder acercarnos a Dios. Ojo, el único requisito es un corazón humilde y sencillo que busca estar cerca de Él. Sí, porque creo que lo que esperamos son como que ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Reproches. Y no, eso no lo vamos a recibir de parte de Jesús, creo que jamás, porque Él solo espera de que vuelvas y que lo adores a Él con todo tu corazón. Cabe recalcar que también hay algo que decía: ser padre es seguir el ejemplo de cómo Jesús es con nosotros. Sí. Y también esta parábola nos hace mencionar de que Él esperaba a un hijo. El padre lo esperaba. Y nosotros tal vez como hijos sabemos de que ellos van a estar ahí, pero tenemos ese miedo. Nos especulamos muchas cosas que, ay, si me va a pegar, si yo le digo a mi mamá porque cometí esto, si yo le digo, ay, lo que me espera. Hasta me tengo que olvidar que eso es mi papá o cosas así. Y papás, sábenlo, por favor. Él también pensaba en cosas así, es como que si regreso a casa, ¿qué va a decir mi papá? Porque llegó a este punto más bajo de poder pues ver la comida más rica de los cerdos, ha comprado de poder comer en un palacio y todo. Pero me imagino que también estaba como que, ¿será que mi papá me está esperando? ¿Será que mi papá sí en realidad me va a abrir los brazos? ¿Será que me va a perdonar? Ajá, y realmente había un papá esperándolo. Había un papá que tenía todos los brazos para él, que nunca lo rechazó y que en su momento pues le dijo, mira, yo quiero que hicieron las paces. Aquí estoy como papá, aquí estoy para abrazarte, para poder apoyarte, para poder creer en ti, en todo lo que mi reino está y para mí también. No hay necesidad que me digas nada, solo ven. Solo. Sí, creo que es bien importante esto. Me gusta también un gran episodio, una gran lección que Jesús nos deja en la Biblia, y es cuando Jesús sana a un leproso. Yo creo que sanó a muchos. La Biblia en realidad no pudo contar todos los milagros que él hizo, pero sanó a muchos leprosos. Pero me gusta la parte en específica en Marcos 1:41 exactamente. La historia en el contexto relata que se acerca un leproso rogándole que lo sanara, y Jesús se compadecía de él, y primero el leproso viene y le dice, puedes limpiarme. Nunca le dijo, puedes sanarme. Y me gusta esta palabra porque él le dijo, puedes limpiarme. Y creo que lo que se refería profundamente era primero a limpiar su alma, a limpiar su corazón. Y me gusta esto porque principalmente Jesús buscaba primero dar salvación antes que sanar. Entonces siempre iba acompañado de estos dos factores: primero salvar y luego sanar a las personas. Entonces cuando el leproso le dice, puedes limpiarme, no se refería a la lepra, sino se refería a salvarlo. Primero Jesús lo salvó y luego lo limpió. Y vean qué misericordioso y qué grandioso esto. Muchos de nosotros, cuando vemos a una persona enferma en este tiempo de COVID, ni te me acerques, le digamos, me vas a enfermar. O cuando vemos a alguien malo de la gripe o algo y no quieres enfermarte, no, ni te me acerques. O como que tuviera lepra a esa persona. Pero Jesús no, Jesús vino a romper cualquier paradigma, cualquier tabú. Jesús viene, se acerca, y lo primero que hace es tocar al leproso. Lo toca sabiendo que se le podía pegar propiamente, porque era una enfermedad infectocontagiosa que al tocarlo propiamente
podía contraer la enfermedad, pero no, lo primero que hizo es tocarlo, y al tocarlo Jesús mismo lo limpió y luego lo sanó, dice esta parte del versículo. Lo estoy parafraseando, pero primero lo limpió y luego lo sanó. Entonces, antes de sanarlo, Él perdonó sus pecados. Entonces es bien grandioso esto, porque al final también Jesús nos demostró que no necesitas estar completamente limpio, como nosotros decimos, perfecto, entre comillas, para acercarte a Él, porque en medio de nuestra debilidad Él se perfecciona, en medio de nuestros momentos más difíciles, Él viene y nos limpia. Por eso es que nunca digas: no, necesito ser perfecto para acercarme a Dios, sino que Él, así como estás, tal vez con los peores errores, tal vez con los medianos o pequeños errores, Él quiere acercarte a ti, primero salvarte y luego limpiarte. Bueno es un adjetivo calificativo que define nuestras cualidades. Podemos ser respetuosos, amigables, solidarios y compasivos. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿De qué nos sirve saber todos los idiomas del mundo, hablar lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, solo somos como tambores que resuenan? ¿Qué esperas para empezar a practicar el verdadero amor? 1 Corintios 13:12. Alternativa 107.1 FM, la señal que da nueva vida. Inspirando la gracia que Jesús me da. Radio Alternativa. Alternativa te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Radio Alternativa. Ocho de la noche con 14 minutos, continuamos con más de tu programa ¡Sin miedo al éxito! Qué bueno poder acompañarte y seguir contigo en este programa. Recuerda que escuchas Radio Alternativa en la 107.1 FM y también 89.7 FM en Petén. Saludos a todos los que nos escuchan en esta frecuencia y también a todos los amigos, hermanos peteneros que son parte de la familia alternativa en este bello y hermoso lugar. Nosotros continuamos hablando del tema de esta noche, el encuentro, y creo que propicia para poder hablar de algo muy, muy interesante, algo muy importante. Pero antes de irnos a ese punto, quiero darle la bienvenida a Elizabeth, que es parte de los días viernes encima del éxito, pero ahora está los días lunes acá con nosotros. Hoy le hicimos parte de nuestro... Hoy vine a probar la silla de los... de los lunes. Bienvenida, Elizabeth. La diferente rotación. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Una bendición poder escucharles. A quienes nos escuchan y nos escuchan por primera vez, les contamos que estamos lunes, miércoles y viernes por Alternativa, y por las aplicaciones nos pueden escuchar. Y siempre buscamos llevarles a ustedes temas de mucha bendición y de mucha edificación a su vida, como el tema que estaban platicando el día de hoy, que venía escuchándolos ahí cuando venía en camino. Buenísimo, gracias por estar con nosotros, Elizabeth. Y algo bien, bien interesante que podemos platicar es lo siguiente. Estábamos hablando antes de irnos a esta pausa, y es que hablábamos de la importancia de poder nosotros acercarnos al Padre, acercarnos a Dios y recordar que Él no está esperando justificación, no está esperando una excusa, sino solamente una intención. Cuando algo se vuelve intencional, nosotros podemos percibir eso, o podemos permitir que Jesús mismo, que el Padre perciba nuestra manera cálida, humilde de querer estar con Él. Y creo que podemos nosotros también venir y tomar esto como referencia para hablar de algo bien importante. Y quiero volver a traer a memoria lo que hablaba al principio, de cómo esta historia que les contaba del predicador, del pastor, que hablaba en contra del homosexualismo, que hablaba en contra del divorcio, y al final él se topó con la sorpresa de que sus dos hijos, tanto su hijo viene y le dice: papá, en un día de esos que quería platicar con él, papá, soy gay, y a la siguiente semana se le acerca a su hijo y le dice: papá, me voy a divorciar. Y él predicaba fuertemente en contra de esto, que esto era del diablo, etcétera, etcétera. Entonces viene y le pregunta y le dice un pastor amigo, y le dice: pero ¿qué hiciste? Si predicabas y en realidad odiabas ese tipo de cosas, porque así lo percibía a través de sus sermones. Entonces le decía: pero ¿qué está pasando? Y él le dijo, propiamente el predicador le responde y le dice: bueno,
En realidad tuve que cambiar mi forma de ver las cosas, porque cuando el filtro de hijo pasa a ser el presente o ser por el cual ves las cosas, o como el anteojo o el lente con el cual ves las cosas es el de hijo, completamente las actitudes, la forma de comportar cambian. Entonces cuando nosotros empezamos a ver las demás personas, número uno, como hijos de Dios, empezamos a ver las personas como también parte de la familia, en realidad nosotros podemos comprender que también son personas como nosotros, pecadores, necesitadas de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios, pero número uno, de su amor. Y es por eso que hoy mismo creo que todos de acá podemos testificar esto, que Dios no ve el error, sino ve al Hijo. Esto no significa que no le preste atención al error. Él ama al Hijo, pero no ama al pecado, no ama la acción, pero aún así ama a la persona que lo comete, pero no ama el pecado. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que con que seas pecador, Él te ama, pero no va a validar tu pecado. Él te va a decir que debes de alejarte de ese pecado para poder seguir siendo su hijo y estar cerca de Él. Entonces recordemos que van a haber momentos en nuestras vidas en donde nosotros lo único que vamos a querer es huir y no estar cerca, por vergüenza, porque hicimos algo malo, como esas personas que tal vez cometieron un delito muy fuerte y les toca que huir a otro país. Me voy a ir a Panamá, me voy a ir a los Estados Unidos. A Guatemala buscan mucho para ver. A Guatemala. A Guatemala nadie lo conoce. A Brasil. Allá en el PT. Y se van a esconder. Y me llama eso la atención porque Moisés propiamente fue parte de esto, también del exilio. Él era alguien encargado de poder libertar al pueblo de Israel, pero cometió un par de errores también. Viene y mata a un egipcio y le toca que irse al exilio. En el exilio, pues Dios tenía un plan para él, lo llama a su ministerio para poder ser libertador, conoce a su suegro, conoce a su esposa después, y hay un momento ahí bien peculiar. Necesitaba ese exilio para conocer muchas cosas. Necesitaba ese exilio, pero recordemos que luego de eso, aparte de que él había cometido algo malo, Jesús, o en este caso el Padre como tal, Dios, no viene y le dice, ¿por qué mataste a este egipcio? Sino que lo llevó al desierto, utilizó una zarza hirviendo o ardiendo, dice la Biblia, para poder hablar con él. Y cuando le transmitió el mensaje que él iba a ser el próximo libertador de Israel, porque habían algunos en la actualidad, antes de Moisés, entonces él se queda así boquiabierto, pero yo no puedo. En realidad yo soy un tartamudo, decía, yo no puedo ni siquiera hablar bien. Entonces es bien interesante porque aún así él seguía viendo al Hijo, no seguía viendo los errores. Y eso mismo lo podemos hablar como Él también viene con nosotros y tiene ese mismo sentimiento, ese mismo filtro, y cómo Él puede venir y obrar en nuestras vidas de esta manera. Una vez estaba hablando con mi mamá y yo estaba juzgando a mis hermanos, diciendo, interesante. Ay, es que tu hija esta tiene tal cosa, tu hijo este tiene tal cosa. Yo no tengo nada. Yo soy lo mejorcito que tenés, familia. No, soy perfecta. Así humildemente. Yo soy lo más normal. No, pero le estaba diciendo yo eso y me dijo ella, es que yo no puedo tener diferencia con ustedes. Me dijo, todos mis hijos me han lastimado y todos mis hijos tienen sus errores, tienen sus defectos, pero mi responsabilidad y mi rol como madre es amarlos nada más. Yo no puedo amar más a uno ni amar más a otro. Y es lo mismo que hace Dios. Él está en su rol de papá con nosotros. No podemos hacer nada para que Él nos ame más ni para que Él nos ame menos. Sí, poderoso eso. Creo que también podemos encontrar algo muy cotidiano en la actualidad. Y es que van a ver también, no sé si les ha pasado que aquí en la radio hemos tenido este tipo de testimonios donde hay personas que salen de las maras, hay personas que salen tener problemas serios con drogadicción, tener problemas serios con vicios y salir y poder predicar la palabra. Sus errores, su pasado, no los detuvo para hoy ser esas personas que hablan del amor de Cristo. Sino y creo que los preparó también. Los preparó. Y creo que qué mejor ejemplo que ese para nosotros poder entender y también darnos cuenta que no importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho, si nosotros nos redimimos y tomamos la cruz como muestra del camino para alcanzar la misericordia, la gracia, nosotros podemos encontrarnos con el Padre y poder hablar de las buenas nuevas de salvación. Creo que ahí está la clave. Creo que esa es la clave para nosotros poder tener ese encuentro con Él. Sí, justo me pasó la semana pasada, pues trabajo para un restaurante de comida rápida y habían 3 chavos y me dice, mire, venimos acá porque
O sea, acaba de salir del bote, él, y señalan a un chavo. Y yo pensé que estaban bromeando, porque como se veían pues bastante como alegres. Así, bien buena onda. Ajá. Como decentes. No se miraban mal. La verdad, bien elegantes, ¿verdad? Y yo le digo, Las apariencias. vino al lugar indicado y ya le mostré el menú y todo. Y le digo, Buen marketing, bueno, buen marketing. Porque esto sí salí de la cárcel. Sí, me dijo. ¿Cómo salí? Y yo. A la que calidad. Sí, me dijo. Pero no soy maleante ni ladrón, me dijo. Y yo le digo, mire, caballero, no importa lo que usted haya hecho. Lo que importa es que usted reconoció y que en su momento difícil ahora ve la victoria, ve la luz. Y el mundo está para usted nuevamente como una oportunidad, dije. Y me dijo, es que mire, Cristo lo cambió a uno ahí adentro. Y yo dije, de plano me va a decir lo feo que pasó. Pero no le voy a dar detalles, me dijo. Ay, ¿por qué no? Esa parte no tenía que saltársela. Y no ven que yo pensaba que era broma, así. Bueno, y él fue al baño y yo le digo al doctor, usted, pero de ver, sí, me dijo, él salió hoy de la cárcel. Pero ahora es un evangelista, me dijo. Mire, fue algo tan impactante. Y le digo, pero yo pensé que estaban bromeando porque como entre ellos, ¿verdad? Mira, que no sé qué. Y le digo, ¿cómo es que Dios no juzga? Y la sociedad a veces se encarga de que uno se siente incómodo. Y tal vez él pensó que iba a decir, ay no, mire, o iba a tener miedo, no sé qué pensaría. Y tal vez venía justo, tal vez saliendo de la cárcel o algo así, como para que yo pensara algo mal, pensando que pues era una broma. Y de dichas pues lo tomé como una broma y ya pues sí, después sí afirmamos de que era de verdad. Pero a veces nos pasa como jóvenes, pensamos de que nosotros mostrando nuestro pecado, mostrando todo lo que nosotros todo en lo un momento malo fuimos, la sociedad nos va a juzgar. Y hasta nuestros padres a veces, muchas veces nos dicen, mira, yo como los 5 dedos que tengo, todos son diferentes, mis hijos son diferentes. Y realmente así somos, porque si fuéramos pues todos iguales, qué aburrido, como lo comentaba también antes. Pero no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos atravesando, nuestros papás, Dios nos conocen y van a estar ahí siempre para nosotros en las situaciones, aún por difíciles, aún por complicadas o por el hoyo tan profundo en lo que estemos, pues ellos siempre van a estar ahí, no nos van a juzgar. Así es. Sí, es que este mismo punto me llama más que toda la atención, el poder recordar ese momento también en el que estaba Jesús en la cruz y a la par tenía 2 ladrones. Justamente ese es un ejemplo bien claro. Bien claro, porque había un ladrón a la par, el cual no quería saber nada de Jesús y propiamente le dijo lo mismo que los que estaban allá abajo, escupiéndole. Exacto. Incluso tal vez me imagino yo apedreándolo, gritándole, diciendo blasfemias contra él. El que estaba a su lado, el otro que estaba a su lado, le decía prácticamente lo mismo: si eres el Mesías, que no te bajas de esa cruz, que no tenías poder, pues, que no sé qué, sanaste a un montón de enfermos, les dices salvación y no te puedes bajar de esa cruz. Y si lo miras, eso somos nosotros cuando nos ponemos en el papel acusador o en el papel señalador, ¿no? No, que muy gaito. Pero ese es cristiano y miren, igual está aquí que nosotros. Cierto. Qué interesante esto. Pero en realidad hay otro al lado de Jesús y viene y lo único que le dice es que quería estar con él en el paraíso. Nunca le dijo perdóname, nunca le dijo mira, yo sé que hice cosas malas, mira, estoy aquí a la par contigo en la cruz porque fui un ladrón. No, solo dijo que quería estar con él en el paraíso. Nunca le preguntó por su pasado, pero aún así Jesús ya lo sabía. Él sabía que lo sabía. Ajá, pero él no lo sabía, propiamente el ladrón no sabía que Jesús ya lo sabía. Entonces Jesús solamente le dice palabras sencillas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces es bien potente esto, es bien poderoso, porque nosotros no magnificamos propiamente el poder que tiene Jesús para entregarnos su amor, entregarnos su misericordia. Y este mes hemos estado hablando profundamente, casi llevamos 15 días ya de estar hablando sobre la misericordia, y seguimos propiamente sin entender. Hablamos, tal vez hoy vamos a estar hablando sobre esto, pero salimos a nuestra sociedad, salimos con nuestras amistades, con nuestra familia, y se nos sigue olvidando el verdadero significado de la misericordia, que no significa qué tan buenos somos, qué tan parecidos al aceite de oliva somos, como lo he dicho, qué tan puros extra virgen somos. No se basa en eso, sino se basa en quién es el que nos hace dignos. No se basa en qué tan buenos, qué tan grandiosos, sino en quién es el que nos hace dignos y nos hace merecedores de su gracia y de su misericordia. Y vean, nos llega un mensajito por acá y dice lo siguiente: la misericordia de Dios es como un filtro, dice, que limpia la vista de los errores
que limpia la vista de los errores y solo ve nuestro corazón. Y como dice la canción del mes, tu misericordia me alcanzó, me abrazó, me sanó y levantó. Saludos mucha, dice Dani. Así que saluditos para Dani. Saluditos. Nos está escuchando ahí. Gracias. Hay un admirador especial. ¿Quién será ese? No lo conozco. No, y es que lo que pasa, saben, que nosotros como seres humanos, cuando pensamos en el perdón de Dios desde la perspectiva humana, creo que es ahí en donde no alcanzamos a dimensionar, porque o nos pasa que nos sentimos merecedores por nuestras obras, que estamos totalmente equivocados y creemos que Dios por nuestras obras nos va a perdonar porque es por gracia y es por amor, o nos sentimos totalmente indignos, nos sentimos tan sucios que llegamos a un punto en donde decimos: no, ¿cómo es posible que Dios me va a perdonar por esto? Pero no entendemos, porque lo estamos juzgando desde la naturaleza humana. Cierto. No lo estamos viendo en el inmenso amor y misericordia que Él sí tiene por nosotros. Porque eso va más allá de algo que podamos pensar nosotros. Porque no puedo meter a un Dios fuera de nuestra mente, una mente tan finita, pues no podemos. Pensamos que quizá tenemos que enlistar cada pecado que hemos hecho acá, uno por uno, para que, mira, todo esto es lo que yo he hecho. ¿Será que me vas a perdonar? Ajá. Sí. Y de hecho de ahí viene lo de algunas religiones que utilizan la penitencia. El castigo. Porque hacen creer que como has hecho tanta cosa mala, Dios requiere de tu parte un castigo o tenés que sufrir para poder merecer. Y no es así. Porque en su inmenso amor, sí, imagínense que una madre terrenal, qué cosas no perdona a un hijo, cuánto más el Padre Celestial. Perdona, exacto. Eso es, en realidad no tiene nombre, diría yo. No tiene nombre porque la palabra de Dios dice lo siguiente: si ustedes, siendo padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, en este ámbito lo que se quiere referir es que saben darle buenas cosas, saben tenerles paciencia, tenerles misericordia. Aún así, ustedes como padres lo pueden hacer con sus hijos. Imagínense el Padre Celestial como cuanto más los tiene con ustedes. Entonces Jesús mismo pone esta referencia en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, se encuentra esta referencia en la que aún los papás, como una madre que mencionábamos, tiene esa gracia, y aunque se enoje, aunque les saquemos canas, aún así nos perdona. Imagínense el Padre Celestial cuanto más no nos va a perdonar. Hay momentos en los que nos vamos a sentir que no tenemos perdón, y creo que es normal, que Dios no nos puede perdonar de tantas cosas malas, horripilantes que hicimos, y es hasta cierto punto normal, pero no debemos de permitir que pase desde ese punto y nos lleve a otros pensamientos. El sentido, el sentimiento de sentirnos incapaces o de sentirnos de ciertamente inmerecedores o inmorales, sería la palabra, solamente lo pone el enemigo, y es también una forma de nosotros de no autoperdonarnos, porque Dios ya nos perdonó, Él ya nos entregó su gracia, su misericordia, ya nos rendimos delante de Él, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros, y es por eso que no permitimos que también pueda Jesús mismo, Dios mismo, hacer una obra en nosotros. No creemos que lo pueda hacer. Si nosotros no lo hacemos, mucho menos Él. Ese es el punto. Cuando nosotros no permitimos que Él se muestre y que Él, tenemos la fe de creer que Él lo hace, prácticamente terminamos como que tropezando el proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Estamos cerca del 911, estamos cerca de esa llamada de emergencia, así que no te despegues. Solamente nos queda que compartir contigo un último segmento. Mientras tanto, gracias es una palabra con 7 letras que a simple vista suele ser como que no tuviera importancia, en la cual podemos expresar y articular tantas emociones, desde un gracias por un regalo hasta un gracias por un día más de vida. Es por eso que nuestro Dios desea que mantengamos un corazón sumamente agradecido. Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús.
mantente en paz. Lo que viene es mucho mejor que todo lo que dejaste atrás. La esperanza está en Dios y sus planes para ti son perfectos. No debes de preocuparte por el futuro, solamente deleítate en su fidelidad. Alternativa, escucharla es mi pasión. Ocho de la noche con 35 minutos y eso quiere decir que es el momento, la hora exacta de continuar con tu programa ¡Sin miedo al éxito! Bueno, continuamos con más de Sin miedo al éxito, continuamos hablando del tema de esta noche, el encuentro. Y creo que llegó el momento especial e importante para decirte a ti que nos escuchas que es el momento de que te encuentres con el Padre. Es el momento en el que tú puedas correr a sus brazos o que Él también corra a tus brazos. No se basa en quién corre primero, sino se basa en quién es el que tiene la intención de poder ser restaurado y permitir que Él entre en tu corazón. Así que creo que es importante poder recordar tal vez cómo fue nuestro encuentro con Jesús, cómo nos encontramos con Él. Creo que podemos hablar de esto para cerrar esto que hemos estado hablando. Qué mejor manera de cerrar todo lo que hemos estado hablando, desde la parábola del hijo pródigo, del leproso, de las 100 ovejas y el pastor, entre tantas más que podemos utilizar, la del ladrón en la cruz. Hablamos de muchas historias, de anécdotas también muy personales, muy íntimas, diría por ahí. Creo que hablamos muchas cosas, pero qué mejor manera de poder cerrar estos segmentos e irnos a una parte muy importante que hablar cómo fue nuestro encuentro con Jesús. Creo que muchos lo recuerdan como un momento así bien bonito, bien especial. No estoy diciendo que para algunos no sea especial, sino que lo toman como de una manera diferente. Tenemos un punto de vista diferente cada uno, así que ¿quién se anima a contarnos cómo fue esa manera de encontrarse con Jesús? Yo pues tengo 6 meses que me reconcilié con eso. mi padre. Estaban peleándose. Así como nostalgia y como con ganas de llorar, porque le contaba a ellos fuera del aire. Tal vez uno se aleja, no, o va al mundo, tal vez como le decimos coloquialmente, hacerse al mundo. Sí. Pero realmente no hace como pecados como tamaños, no hay de pecados, pues, pero claro, los mismos pecados. Pero me sentía tan lejos de Dios que yo decía, Dios, ¿cómo te voy a pedir ayuda en este problema? Si ni siquiera me levanto y digo, Dios, gracias por un día, o gracias porque me diste una oportunidad más. Y me sentía pero tan mal, que llegamos hasta el punto de tener un súper problema en otro restaurante que trabajaba. Y así yo dije, ¿cómo Dios me libró tanto de un enorme problema, así exagerado? Y hasta hoy reconozco de que me conformé tanto con todo, que me alejé. Y cuando yo volví en una actividad de jóvenes que me invitaron justo en ese momento, dije, no, o sea, ¿por qué no llegar al Padre y decirle, aquí estoy? Reconocer de que también me alejé muchísimo de Él, de que Él no me iba a juzgar, y yo sabía que alguien estaba ahí orando, yo sabía de que alguien estaba pendiente de que en los momentos o los muchos momentos que pude haber estado en la iglesia se volviera a cometer o se volviera como otra vez a retomar. Y yo le dije, Señor, si realmente hoy tenemos un encuentro nuevamente, a mí me gustaría cambiar todo lo negativo, todas las excusas que decía, ay no, no puedo, o ay no voy a ir a la iglesia por tal cosa, y realmente sí podía. Encometerlo como envolverlo como una situación, a decir, ¿por qué no voy a ir? ¿Por qué no llevo más jóvenes a la iglesia? Porque sí, a veces cuando me escribían, mi hermana la extrañamos, y yo, ay no, decía. Y cuando le comentaba también a ellos, veía que en las publicaciones de la iglesia aparecía mi foto, y yo, ay no, me sentía pero tan mal. Y yo decía, no, o sea, no es posible. Pero realmente en la sociedad tenemos como ese miedo, tenemos esa como falta de confianza de decirle, Padre, aquí estoy y he cometido tantos errores y me he alejado mucho de ti, aún sabiendo que dependo de ti, porque los que somos cristianos siempre tenemos como eso en nuestro fondo del corazón, de que sabemos que todo lo bueno que nos pasa es por Él, y todo lo malo que estemos pasando, las situaciones incómodas, es por un propósito. Y cuando yo volví a Cristo, le dije, mira, aquí estoy, un vaso sucio, un vaso que está dispuesto a cambiar por ti, porque para ti y por ti estamos acá. Y volví a sentir esa llama en mi corazón y decir, wow, como Dios realmente es como infinito amor, infinita misericordia, sin juzgarnos y abrazarnos. Y ahora pues todo ha cambiado, todo ha vuelto. Hoy ya retomar la radio es como puches, 2 años después,
pero llega ese momento y si tú, lo que nos estás escuchando, estás pasando por esa dificultad, ese momento triste, de dolor, de tal vez de desamor o de lo que más usamos los jóvenes es que no sentimos que nos comprenden los demás, recuerda que está Cristo ahí para volver a ti, para volver a abrazarte y volver a decirte, aquí estoy para ti, para poder ayudarte, para poder abrazarte, y no te va a juzgar por muy grande o pequeño el pecado que sintamos que cometimos. Él va a estar ahí siempre, te va a abrazar, te va a volver a vestir con su amor. Así es. Bueno, siento que tal vez yo conocí a Dios desde muy pequeña, pero creo que mi encuentro así formal, yo ya consciente, yo sabiendo, creo que fue cuando comenzó todo esto con el ministerio, porque fue como que yo me habían inculcado todo eso, pero ya conocerlo ya es diferente, ya saber de que sin su amor uno no es nada. Y creo que más que todo también fue este año en el que yo me acerqué mucho más a Dios, fue como que a ponerle más atención a los pequeños detalles, ponerle más atención a Él, a lo que Él quería hacer en mí, a no enfocarme en otras cosas, sino a lo que Él quería que yo hiciera. Entonces creo que este año también fue de mucho aprendizaje y es de mucho aprendizaje de muchas cosas, y donde más me acerqué a Dios porque reconozco, y creo que todos acá reconocemos de que sin Él no somos nada, de que sin Él no podemos vivir, aunque tal vez nos alejemos, aunque tal vez vivamos procesos o veamos esa lejanía de Él, no vamos a poder vivir sin Él. Siempre vamos a sentir aquel vacío, aunque vivamos un montón de cosas o buscando llenar vacíos, ningún vacío te va a llenar si estás lejos de Él. Buenísimo. Escuchaba tanto el testimonio, se podría decir, el testimonio de Estefanía, de Andrea, y me impactaba mucho porque creo que todos tenemos una manera singular de poder llegar al Padre, y siempre Él nos llama con sus lazos de amor. Hay una canción que habla sobre eso, yo nunca entendía a qué significaba o cuál es la dimensión de lazos de amor, y creo que es simple la forma de poder explicarlo. Es Él como de esos vaqueros que agarran la cuerda y hacen como su nudo ahí, te llaman y te jalan, pero Él lo hace con amor. Una vaca. No quería utilizar ese término. No quería utilizar ese término, sino es una forma de poder explicarlo. Entonces Él los llama y nos atrae hacia Él con amor, y creo que eso mismo hace con cada uno de nosotros. No importa qué tan lejos estemos, Él siempre está llamándonos porque sabe que hay algo que aún debe cumplir, y aún hay algo que debemos de cumplir nosotros en la vida y también en su propósito. Y yendo a mi testimonio, es bien interesante porque surge en pandemia. Yo siempre dije desde el principio, mi peak, mi prime fue en pandemia. La pandemia inició en marzo. Yo estaba pasando diferentes momentos difíciles en mi vida. Se vuelve larga la historia si los siguientes detalles, pero recuerdo que estábamos en eso de las clases virtuales, no tenías contacto con ningún amigo, ningún compañero, absolutamente nada, y recibíamos la clase de educación cristiana en línea. La cuestión es que el pastor que nos estaba dando en ese momento la clase de educación cristiana nos envía una prédica de este famoso canal de YouTube que se llama Enfoque a la Familia. No sé si lo han escuchado alguna vez, es muy bueno, se lo recomiendo. Entonces él envía esa prédica, el link, y yo entro a verlo, y hablaba específicamente sobre salvación. Y yo nunca había tenido ese interés de quedarme viendo una prédica de tanto tiempo, de 15 minutos, pero esa vez me enganchó tanto que yo me quedé. 15 minutos, qué montón. No, en serio, ni a ese punto. Yo, si tardaba un minuto, bueno, eso escuchaba, así tipo TikTok, ¿va? Entonces nunca 15 minutos. Entonces yo me quedé y la terminé completita, y en ese momento él hacía una oración de fe, y en ese momento yo la hice. Yo la hice en ese momento y me volví a acercar a Dios. Ya lo había recibido en mi corazón de niño, pero creo que muchas veces llegamos al punto de serlo muy religioso, convertirnos en religiosos o entrar mucha religiosidad en nuestro corazón, porque venimos de una familia que es cristiana, venimos de una familia que te enseña esos valores cristianos, pero te llevan a la iglesia y no sientes nada, te llevan a la iglesia por pura religión, porque tienes que ir un martes, un jueves, un sábado, un domingo, y a mí no me gustaba, me llevaban por obligación. Aprendí así, todo lo que aprendí ahí me sirvió en ese momento cuando me volví a acercar a Dios, pero me volví en un religioso más, en que solo iba y levantaba las manos, decía amén, pero no sentía nada. Y qué feo es estar así, es horrible estar así, porque tu corazón ya no siente ese regocijo de estar con el Padre, y es como cada vez te vas enfriando. Pero al final logré nuevamente, así como decía Estefanía, de que en tu corazón hay ese fuego de acercarte a Él, y de esa manera.
Y de ahí pues lo demás es historia, diría. Después nace el proyecto de la radio y pues véanos aquí. Entonces así sucedió. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Fíjate que a mí me pasó similar al tuyo. Yo también desde niña nos metieron a la iglesia y yo tenía una relación muy bonita con Dios. Era que yo como que éramos besties. Éramos bien amigos. ¿Siguen siendo besties o no? A eso voy. Yo a cada rato cualquier cosa, hablando como si estuviera a la par mía, literal. Y siempre que iba a la iglesia, las prédicas siempre me tocaban, siempre me hacían llorar y todo. Pero de un tiempo para acá como que lo empecé a sentir muy monótono y era como que oraba por orar y solo repetía las cosas como que gracias por un nuevo día, amén. Y fin. Pero ya de un tiempo para acá ya empecé como a volver a ese sentimiento de esa conexión real. No hacerlo por compromiso, sino hacerlo porque de verdad quiero. Ajá. Entonces ahí vamos, ya nos estamos uniendo otra vez, ya somos uno. Ya van a ser amigos otra vez, ya van a ser besties. Sí. Cuéntanos, Elizabeth. Yo creo que en mi caso viví mucho eso que ustedes dicen y yo siempre se los comparto a las personas que están cercanas. No es lo mismo ser cristiano por nacimiento espiritual a por nacimiento de vida. Muchos somos cristianos porque nacimos en un hogar cristiano y nos enseñaron desde chiquitos a que había que ir a la iglesia y que había que estar en la clase y vivimos todas las etapas de la iglesia que había. Yo pasé por la clase desde cuna hasta jóvenes, ¿no? Entonces, pero llega un momento en donde ya te das cuenta que debe de ser un despertar. Y ahí es donde yo pienso que pasa lo que mencionaban ustedes. Es cuando de verdad nos convertimos. Es cuando de verdad sentimos esa necesidad de estar cerca de Dios. En mi caso, yo siempre digo que a mí la iglesia me hizo mucho trauma. Porque vivía en un ambiente en donde todo era malo y todo era pecado y todo era señalar. Entonces, eso me llevó a alejarme mucho y entender que no me estaba alejando de los hermanos que hacían eso, sino que me estaba alejando de Dios. Fue un proceso que llegó a través de la madurez y del tiempo. En mi caso quiero dar mi testimonio en que la radio ha tenido mucho que ver en mi acercamiento de nuevo con Dios. Amén. Creo que por eso es un proyecto tan bonito y tan especial para nosotros, porque nunca he considerado dejar de ser cristiana, ni he considerado que me he alejado de Dios. Siempre, ya con madurez, yo he sentido que yo lo busco y que yo lo procuro. Pero el hecho de poder servir de nuevo fue un paso bien grande y bien bonito, la verdad. La verdad que es una bendición poder estar cerca y poder rendirse. Porque no se salta en esa etapa. Sí, es eso, es poder rendirse. Es poder aceptar que necesitamos a Dios en nuestras vidas y querer tenerlo. No huir de Él, sino nosotros ir a su encuentro. Importante eso, y es bien especial porque cuando nosotros nos encontramos con Él, creo que hay muchas emociones encontradas. Ahora al recordar esos momentos creo que da dices, como sentimientos. Dices, wow, qué tan bueno es Dios. Sí. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Dicen por ahí, creo que cuánta razón tiene. No hay algo que lo pueda detener, no hay algo que lo limite. Más que todo solamente es nosotros tener esa intención de acercarnos a Él. Así que hoy Dios quiere acercarse a ti. Hoy Dios quiere permitir que tengas un encuentro por primera vez, por segunda, por tercera vez. No importa las veces que tú lo hayas hecho, solamente importa que notes esa intención de poder acercarte a Él y que tú puedas también de cierta manera permitir que haga un cambio en tu vida, haga un cambio en tu corazón. Y tal vez es algo que has estado anhelando por mucho tiempo: sentir paz, sentir tranquilidad, sentir que aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, tú puedes estar cerca de Él. Así que hoy queremos llamarte a que puedas hacer caso a esta llamada de emergencia que es el 911. Es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a tu corazón, así que no te despegues y nos vamos con esta llamada de emergencia.
911, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación, señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? En esta noche especial quiero compartir con ustedes, queridos oyentes, una de las parábolas más bonitas y más importantes que existe en el Nuevo Testamento. Hablar del hijo pródigo siempre ha sido para mí muy especial porque es ese mensaje directo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablar del hijo pródigo es hablar de ti, es hablar de mí, es hablar de cada uno de los hijos de Dios. Nosotros sentimos muchas veces que no necesitamos de Dios. Sentimos muchas veces miedo, vergüenza, orgullo, soberbia. Creemos que somos ese hijo que pidió riqueza, ese hijo que pidió abundancia, ese hijo que pidió toda la herencia de su padre, que con tanto trabajo y con tanto esfuerzo había trabajado durante una vida, porque él se sentía con el derecho, se sentía merecedor de disfrutar eso que no había trabajado. Cuando andaba en esos momentos en donde lo tenía todo, en esos momentos en donde tenía amigos, en donde tenía compañía, en donde había abundancia, no pensaba en su padre. Pero en el momento en donde todo se vino abajo, en donde el dinero se terminó, en donde la crisis y el hambre apretó, en donde llegó al extremo de querer comer la comida de los cerdos, porque recordaba que en la casa de su padre la comida abundaba y que nunca un trabajador de su padre había pasado esas hambres que él había pasado. Aún ahí, su orgullo, su vergüenza no lo dejaba volver. Hoy te pregunto yo a ti, ¿qué es eso que no te deja volver? ¿Qué es eso que te ata y no te permite rendirte a los brazos de Jesús? ¿Qué es eso que nos está alejando de nuestro Padre? Pregúntate a ti mismo si no ha sido suficiente esa soledad, ese dolor y ese vacío que sientes dentro de ti, que aún con todas las bonanzas que viviste o que vives en el mundo, sientes que no se llena. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío, ese espacio en tu corazón, solo lo puede llenar el amor de nuestro Padre Celestial. Hoy te invito a que con humildad aceptemos y le digamos: Señor, sin ti no soy nada. A que entendamos que Jesús dio su vida por nosotros, que nuestro Padre Celestial dio a su Hijo amado por amor a nosotros, y que aunque es algo que tal vez no podamos entender, no podamos dimensionar, porque nuestra mente humana no nos permite entender ese nivel de amor, porque nosotros no seríamos capaces de hacer esos actos tan grandes por alguien más, entendamos que es solo nuestra naturaleza humana hablando, y que Jesús y Dios están ahí para cada uno de nosotros. Ellos quieren correr hacia nosotros, ellos quieren salir hacia tu encuentro. Somos nosotros los que damos un paso atrás. Cada vez que Él se acerca más a nosotros y que quiere rescatarnos de donde estemos, no importando si estamos sucios, no importando los pecados que hayamos cometido, Él nos ama y quiere rescatarnos.
Hoy los invito a que donde estén, si se han sentido así, si hemos sentido que solos no podemos, pero la pena y la vergüenza, el cargo de conciencia no nos deja volver, es momento que corramos a su encuentro y que podamos orar y podamos decirle: Señor, reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que por mis propios medios no puedo. Y necesito que tú estés en mi vida. Necesito que tú seas mi guía y mi fortaleza. Necesito que tú seas mi único Salvador personal. Por favor, Padre, perdona nuestros pecados. Vengo hasta ti y rindo mi corazón. Si el día de hoy sentiste ese llamado, si el día de hoy esa llama de la que hablamos en el programa se enciende en tu corazón, no la apagues. Da el paso hacia adelante. Comunícate con nosotros al 4215-8766. Si no sabes cómo hacerlo, aquí hay muchas personas que quieren ayudarte, hay muchas personas que quieren apoyarte, que están dispuestas a orar por ti, que están dispuestas a ser guía espiritual y que pueden indicarte una iglesia cerca de donde tú estás para que vuelvas a congregarte. Rinde esos sentimientos ante el Señor, que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Él nos tomará y hará una fiesta para recibirnos. Él pondrá vestiduras nuevas, nos pondrá anillos, nos dará la recompensa de amor que nosotros creemos no merecer. Por favor, no lo pienses más. Este es el momento en donde dejes de sufrir por todos esos sentimientos de culpa y puedas rendirlos y sentir que tu Dios está ahí, que siempre ha estado ahí, que quien ha oído y ha corrido en contra somos nosotros. Porque Jesús nos ama y nuestro Padre Celestial está esperando por nosotros. Así que el día de hoy te invito a que si has hecho esta oración y has sentido esta llamada, puedas comunicarte con nosotros y nosotros con mucho gusto vamos a darte la bienvenida o vamos a recibirte nuevamente si es el caso de una reconciliación. Siempre somos todos bienvenidos a esta casa donde nuestro Padre Celestial mora y habita. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. Si te sientes afligido, habla con Dios. En Él encuentras refugio y respuesta. Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús. Y luego este 9-11 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Por eso llegó el momento de despedirnos, llegó el momento de decir adiós. Así que gracias a todos los que nos acompañaron en esta hermosa noche de lunes. Gracias por estar con nosotros y juntos vivir una experiencia más, vivir un momento más en Sin Miedo al Éxito, pero sobre todo vivir el encuentro
un reencuentro tal vez con nuestro Salvador Jesús. Así que gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar Sin Miedo al Éxito los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche, y también toda la programación de Alternativa que arranca de las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. de la noche. Elisa, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer rotación por otros días. Sí. Ahora vamos a visitarlos los viernes. Sí, ahí los esperamos. Ahí los esperamos. Vamos a hacer cambios ahí. Vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando lo cambian de un colegio a otro. Intercambio. Sí. Hay que hacer rotaciones. Bueno, entonces, que no les sorprenda si nos escuchan en otro día. Sí. Es para que no se acostumbren, para que esperen el programa y digan, ¿quién era estar hoy? Ajá, justamente. ¡Sorpresa! Así que si estás por descansar de una feliz noche, si estás por cenar de una feliz cena, y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, estudiantiles, familiares, laborales, conyugales o de cualquier índole, que Dios te ampare. Estuvo contigo Jair Ramírez, Gisela Largueta, Estefanía González, Andrea Ramírez, Elizabeth de Orellana. y yo los dejo con mi mejor amigo. Ustedes ya saben, él es Don Eloy. Así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Eso fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.